lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy martes 12 de febrero del año 2002 traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano por esta emisora y también se retransmite por las noches de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logando Pin. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días. Hoy tenemos invitados. Sí, tenemos al doctor Frank Canelo, médico naturista. Con él vamos a conversar algunos temas de interés, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud del pueblo dominicano. Sigue el temor en los Estados Unidos. Bueno, parece esto que se ha constituido en uno de los argumentos más valiosos para la política del presidente Bush. Es un recurso de promoción que ha encontrado el presidente Bush para levantarse frente al pueblo norteamericano, pero ya le hemos dicho que es totalmente contraproducente desde el punto de vista de llevar a la normalidad la economía. Aquí está la información que salió en CNN.com. El FBI emite alerta sobre un posible ataque terrorista. Entonces se dice aquí que el FBI dio a conocer el lunes una advertencia para que las autoridades estén alertas sobre la posibilidad de que 2 hombres de Yemen o Arabia Saudita y cerca de una docena de colaboradores estuvieran planeando un ataque terrorista contra intereses estadounidenses en Estados Unidos o Yemen a partir del martes. Y dice acá que un alto funcionario estadounidense dijo a CNN que la información fue considerada como creíble por las características de las personas supuestamente involucradas en el complot. Creo que algo tuvo que ver una interrogación, interrogatorio de los detenidos. Se ha extraído precisamente esa interrogación. Pero lo que da a pensar de todo esto es que dice aquí, comienza la noticia, el FBI dio a conocer el lunes una advertencia para que las autoridades estén alertas. Entonces, ¿por qué se le da esto a conocer al público? ¿Qué posibilidad tiene el público de contribuir a evitar el riesgo de un nuevo atentado? Muy mínima. No, si no se le está advirtiendo contra qué tiene que cuidarse o contra qué tiene que estar alerta. Estas informaciones difusas sobre posibilidades de nuevos atentados, lo único que hacen es generar temor. Entonces, ¿cuál es el provecho que puede sacar el propósito de neutralizar el atentado en dar a conocer todo esto a una población que no está enterada de cómo combatir o contra qué cuidarse? Esto lo único que produce, como es lógico, es que haya más temor y por tanto que la posibilidad de normalizar la vida de los ciudadanos se aleje y con ello la posibilidad de normalizar la economía. Pero bueno, si siguen por ahí, ¿qué vamos a hacer? Como bien dijo Europa, tanto en los Estados Unidos a lo interno como fuera de los Estados Unidos y particularmente en Europa, esas noticias constituyen lo que usted acaba de decir, ese motivo de aprehensión y por consiguiente se contraen muchas actividades, muy en particular una que se llama el turismo. Exacto. Aquí yo traje un poco de una ampliación de la información del cambio del presidente de PDVSA en Venezuela. Ya le hemos dicho que este es un funcionario clave para la buena relación y el buen funcionamiento del comercio petrolero entre Venezuela y la República Dominicana, que se realiza al amparo del Acuerdo de San José, que tiene también como copartícipe a México, y el Acuerdo de Caracas, que es totalmente unilateral entre Venezuela y los demás países, uno por uno del área del Caribe.
Entonces, dice aquí, en esta información de Petroleum World, sacado de allá, de Caracas, ¿no? Aquí está la foto del señor Parra, que la designación del hasta ese momento vicepresidente del Banco Central, Gastón Parra, como nueva cabeza del monopolio de propiedad estatal del petróleo de Venezuela, se supone que le hará la vida más fácil al presidente Hugo Chávez y al ministro de Petróleo, Álvaro Silva. Parece que tenían problemas con el anterior titular. De modo que vamos a ver. Con Rodríguez. Ojalá que también se haga la vida más fácil a todos nosotros, los que compramos el petróleo. Bueno, también tenemos información de que en este inicio de semana el petróleo está estable en Londres. De hecho, hubo una pequeña reducción de precios y aunque los otros también acusaron un pequeño aumento, así está más o menos estable, como dice la información. La cotización del crudo Brent evolucionaba en un margen estrecho en las mañanas del lunes de Londres con una cotización, recuerden que estas son cotizaciones de bolsa de valores, una cotización de $19.63 el barril tras haber abierto a $19.70 y haber cerrado el viernes a $19.63. Es decir, entró la apertura de las cotizaciones en la mañana a $19.70, bajó a $19.63, que es el mismo nivel en que cerró la semana pasada. Aquí dice que en Nueva York el light crude, sweet crude, terminó el viernes en alza de 62 centavos a 20,26. No dice a cómo se abrió en esta nueva sesión de esta semana. Y el precio de la cesta OPEP se situó el viernes, también es una cotización anterior, en 18.69. Bueno, por ahí anda la cosa. No hay cambio sustancial de nada en materia petrolera. Eso está estacionario ahí, más bien con una tendencia hacia la baja. La tasa de cambio, bueno, aquí sí hay contradicciones. Aquí sí hay contradicciones. Aquí sí hay cuestionamientos. Aquí sí se ha levantado. Las cotizaciones que están por lo menos publicadas en la prensa son exactamente las mismas de ayer y las de los fines de semana también. Así que el efecto de la inyección ha sido prácticamente nulo. Es nulo, pero claro que se explica. Ahora, lo realmente intrigante, ¿no?, de todo esto es cómo es que el gobernador del Banco Central, que ya habíamos criticado ayer, que funcionarios del banco que no se identificaron, dieron una declaración diciendo que el peso estaba sobrevaluado, con lo cual están indicando que hay que devaluarlo. Entonces hoy sale el gobernador del Banco Central diciendo que garantiza la estabilidad. Y después hay toda una sección muy amplia que dice el Banco Central apuesta su reserva a la estabilidad cambiaria. Este término apuesta, eso lo han importado de España. Le gusta mucho decir, fulano apuesta tal cosa, como queriendo decir se compromete. Sí. Aquí está. Banco Central apuesta su reserva a la estabilidad cambiaria. Bueno, por cierto que el listín tenía un español trabajando ahí en la redacción, no sé si todavía está ahí. Ah, mira, por cierto. Sí, parece que ha dejado, sí, yo creo que él se fue, pero ha dejado el redacto, ¿no? Bueno, uno no entiende. Dice aquí, Guerrero Prat dice que cuentan con $1.200 millones para frenar la salsa. Se había hablado de 900. Ahora resulta que hay más. No entendemos por dónde le entró esos 300 adicionales, ¿verdad? Cuando ellos han estado sacando. De todos modos, nos alegra saber que tenemos una reserva mayor que la que se había anunciado, ¿no? Pero no entendemos tampoco cómo es que el gobernador del Banco Central sale a decir eso. Y aquí tenemos este otro titular en el periódico Hoy de hoy. Insiste, el Banco Central vende dólares más caros, ¿verdad? Lo cual es perfectamente cierto. Esos 30 millones últimos se inyectaron a 17,45. A ese precio no puede bajar la cotización del dólar en el mercado, porque el que lo venda
Si es un banco, tiene que ponerle 4,75% por encima y ya está en 18,23%. Y en los bancos de cambio está 17,60, ¿no? 17.65. Bueno, 65 estaba la semana pasada, lo único que bajaron fueron esos 5 centavos. En las casas de cambio. En los bancos no ha bajado, subió un poquito. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que se busca? Repetimos lo que le dijimos ayer al presidente. Presidente, usted tiene que dejar muy claro ante el país que el propósito de su gobierno es detener esa escalada devaluatoria en que ha metido al peso dominicano el Banco Central y los funcionarios que están ahí, incluyendo algunos de la Junta Monetaria. Entonces, no creo que haya muchas opciones después de estas declaraciones. Pero a mí me parece muy ambivalente, absolutamente, las declaraciones de él que se reproducen en el Diario Libre, en la página 10. Dice aquí que él, como usted señalaba anteriormente, el Banco Central tiene los elementos, tiene los instrumentos para darle la seguridad que siempre el gobernador del Banco Central le ha dado al país, que vamos a mantener la estabilidad, inyectando la política de la inyección de la... Sí, pero si usted inyecta dólares caros, usted no está bajando la tasa del mercado, usted la está subiendo. Eso es lo que dice. Ahora vamos a ver cómo él plantea que se va a actuar. Se va a actuar de la siguiente manera. Al ser consultado en torno a que si es conveniente una devaluación de la moneda, Guerrero Prat señaló que la misma no es un problema de conveniencia, sino que es el mercado el que va a señalar el valor real de la moneda. Entonces es a lo que llaman ellos la fuerza del mercado. No, pero eso es un juego hipócrita. Es lo que estoy diciendo. Sí, pero para que la gente lo entienda. Es un juego hipócrita, porque así como el otro día precisamente criticamos una declaración que salió en la prensa donde el Banco Central decía que estaba modificando la tasa del banco, subiéndola, porque estaba siguiendo al mercado. Pero resulta que no es el mercado el que produjo el alza, sino que el propio banco, al hacer que 8 sectores de la economía no entregaran los dólares al Banco Central, permitiéndoles, no como dijo el Banco Central, que eso se manejara a través de la banca comercial para fortalecer la banca comercial, sino para permitirle que se los llevaran del país, por Dios, porque ese es el modelo. Y hay que recordar que precisamente se citó en la prensa que esta desestabilización que se estaba sintiendo era el producto de que había grandes capitales de empresas extranjeras que estaban siendo convertidos a dólares para llevárselo del país, porque es que se les ha dejado la puerta abierta para llevarse todo sin ningún tipo de control. Bueno, entonces está en un juego hipócrita, disimulando la verdadera política del banco. Y entonces este señor, que está puesto ahí para eso y para representar precisamente ese propósito de devaluación, dice que no, que van a seguir el mercado. Entonces están creando las condiciones para que el mercado suba y entonces el Banco Central va a irlo subiendo. Y además con el colmo de que a la hora de inyectar los recursos que el gobierno dice que se inyecten, entonces lo inyectan caro. Con lo cual consolidan la tendencia alcista del mercado. Por eso le decimos, presidente, usted no tiene otra opción que quitar a ese gobernador de ahí. Y a todo el que sea necesario. Ahí caería una pregunta que sería válida. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué lo puso? Exacto. Para comenzar. Y lo mantiene. Porque yo repito que ese fue uno de los funcionarios del equipo que fue durante la campaña, ya en los días finales, a la televisión, a plantear la tesis muy peregrina de que este gobierno iba a manejar el problema de la contaminación del Yaque del Norte de acuerdo a las reglas del mercado, que le iba a aplicar las reglas del mercado al problema de la contaminación del río Yaque del Norte. Y yo puse las manos en la cabeza. Yo dije, bueno, se fastidió la candidatura de Hipólito Mejía, porque con esos disparates que se están diciendo ahí, ¿quién va a votar? Bueno, pero a ese fue que él puso, ¿verdad? Vamos a ver a dónde lleva eso. Ya le hemos pronosticado que ese es el camino de la Argentina.
ese es el director de la política monetaria, que tiene su efecto en la política cambiaria y que a su vez va a dar sus resultados y repercusiones en la economía directamente. Porque va a desatar una inflación que va a empobrecer más a los dominicanos, le va a comprimir más la condición de vida a los de abajo y va a desesperar más a la gente que ya están contra la pared con todos estos apremios que le están haciendo de que pague la energía eléctrica abusivamente, que es el tema que viene más adelante. Pero vamos a ver las declaraciones del presidente. Ayer, declaraciones del presidente. Sí. Hipólito dice que Candelier tiene que controlarse. Dice que se va a veces a los extremos. Bueno, Candelier dice hoy que le dice es el jefe. Exacto, que ayer se lo decíamos. En todo caso, el presidente lo que tiene que darle una orden a Candelier. Pero yo creo que no debe hacerlo públicamente. No, claro. Pero él lo que hace, le hace un reproche públicamente. Cuando pudo haberle dicho en privado, general, haga esto y esto y darle instrucciones y se acabó. Y eso es lo que Candelier muy hábilmente hoy le dice. Él es el jefe y yo, por tanto, no hago más que obedecer. Le está diciendo, si usted me lo hubiera dicho, yo se lo hubiera obedecido inmediatamente. Claro. Mejía acoge propuesta de ampliación del Cinturón Verde. Cinturón Verde será ampliado para proteger los ríos de la capital. Bueno, eso es volver otra vez con el tema de la propuesta aquella de descontaminar el río Osama e Isabela. Y ahora le están buscando la vuelta a través del asunto del Cinturón Verde. La Comisión Europea también. El Cinturón Verde indudablemente es necesario, pero yo ya les he dicho que lo que viene por ahí es un caos total en la capital de la República gracias al disparate que parió la Comisión Nacional de Reforma de la Empresa Pública, presidida por el psiquiatra Tirso Mejía, acogida por el Congreso Nacional, aplaudida por este gobierno y por todos los partidos que fueron a ver allí cómo pescar más posiciones para repartir dentro de su militancia y su membresía, ¿verdad? No les ha importado la racionalidad de todo aquello para los problemas que ya se comienzan a ver, pero eso no es nada al lado de lo que va a venir. Entonces, el problema fundamental para aquellos que sí sabemos lo que estamos diciendo en esta materia es que cómo usted va a planificar ese todo cuando lo ha dividido en 5 partes. La capital ha sido dividida en 5 partes. El distrito, que era el universo mayor, ha quedado reducido a un pedacito de la capital de la República. Mire usted si eso es disparatado o no lo es. Bueno, entonces, ¿cómo se planifica el todo? ¿Cómo se planifica? ¿Dónde va a estar esa responsabilidad? Esto del Cinturón Verde para proteger las vías de agua en el área de lo que antes fue el distrito. Y ahora es un pedazo de distrito, un pedazo de provincia, y una provincia fragmentada en municipios. ¿Dónde va a estar la autoridad de planificar? Entonces, oigan lo que dice este subtítulo. La idea es proteger los ríos que inciden en el ambiente de la ciudad capital. Y dice que el presidente acogió ayer la propuesta de crear 5 parques nacionales y la extensión del Cinturón Verde del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Pero oigan esto, que supondrá la movilización de cientos de familias que viven próximos a los márgenes de los ríos Sama, Jaina e Isabel. Y dígame si no estamos volviendo a lo mismo. O sea, lo único que han hecho una vuelta y ahora vienen de atrás para adelante. Vamos ahora a proteger, a ampliar el ámbito de protección de los ríos en términos del Cinturón Verde. Lo que quiere decir que donde quiera que hay casa debe haber verde. Significa desalojar miles de familias. Yo reitero que ahí en el Palacio Nacional hay una ausencia total de sentido político de las cosas. En el amplio sentido, usando el término político en el más cabal, ciencia, ¿verdad? De que usted tiene que hacer las cosas en la medida en que aquello sea posible y sensato hacer.
entendiéndose que además usted actúa en función del interés colectivo. De lo contrario, no se trata de un régimen democrático, porque un régimen democrático que trabaje contra su base de sustentación no es un régimen democrático. Entonces, ¿cómo se puede entender que se vaya ahora a desalojar, que se insista, mejor dicho, en desalojar a esos barrios, a todo lo que está en las riberas, que desde luego viven muy mal, pero la prioridad no es limpiar el agua, ¿eh? La prioridad es mejorar la condición de vida de los ciudadanos, y como consecuencia de haber mejorado la condición de vida de los ciudadanos y haber reducido su capacidad de polución ambiental y de contaminación hídrica, se mejoren las condiciones de los ríos, pero no al revés. Pero esta gente insiste en lo mismo, pero eso no es nada. Ahí está lo que vamos a leer ahora con la cuestión eléctrica. ¿Qué es lo que le tienen guardado a esta gente? Corrupción. Dice, Obras Públicas dará concesión 235.6 kilómetros de vías al sector privado. Lo tenemos bajo el subtítulo de corrupción, porque eso es una violación a la ley y ampara un acto de corrupción. Y queremos decirle al presidente Mejía y a sus funcionarios que no se quejen después. Primero, porque esto tendrá que ser anulado. ¿Por qué? Porque es una restricción a la libertad de movimiento del ciudadano que está garantizada por la Constitución de la República, porque aquí se incluye en ese asunto incluso puente de peatones. Sí. Entonces, que le van a cobrar a los peatones por pasar los puentes, porque no pueden pasar por debajo. 60 y tanto. Entonces tienen que subirse por los puentes de peatones, lo cual es muy lógico después que ya usted partió la ciudad con una autopista, ¿no? Pero aquí dice que entre los proyectos que se van a financiar, dice aquí, entre estos proyectos programados con financiamiento del sector privado para fines de concesión, figuran 64 pasarelas peatonales en Santo Domingo y en otros lugares del país. Y entonces el ciudadano también va a tener que pagar por pasar por la pasarela. Eso es una buena, esa es la pregunta que ¿verdad? me vino inmediatamente. Es una locura. Es una locura. Claro, eso a lo mejor resulta que es una mala interpretación del periodista. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromiso comercial. Decíamos entonces sobre este tema del anuncio de que se van a conceder 235 kilómetros de vía al sector privado por el mecanismo de la concesión. Dice que hasta ahora se han entregado 262 kilómetros con una inversión de 15.000 millones de pesos. ¿Y cuánto le van a sacar al bolsillo de los dominicanos? Porque esos son sobre la base de presupuesto que nadie ha controlado. Entonces ahí van a salir todos, las comisiones, el abultamiento que se va a meter en el bolsillo de la propia concesionaria, ¿verdad? Entonces eso se va a quedar así. Fíjense que, y es muy curioso que tanto Estados Unidos como España, sus portavoces oficiales han coincidido en el caso de Venezuela, de reclamar que hay que respetar lo establecido, es decir, no me cambie lo que ya me dieron, porque ese es el problema, es que Chávez le pisó un callo a la industria petrolera venezolana, sobre todo a la industria petrolera extranjera o la inversión extranjera en Venezuela. Le ha duplicado el impuesto a las que están en explotación y ha reclamado una participación mayoritaria del Estado venezolano en toda nueva explotación. Entonces, claro, que va a chocar con la posición del gobierno norteamericano, que está tremendamente influido por los intereses petroleros. Pero también España ha venido a coincidir ahí, porque resulta ser que España
junto con Estados Unidos, frente al caso de Argentina, están juntos. Así es. ¿Verdad? La Y banca entonces, argentina y la banca norteamericana y la banca española está dentro del problema argentino. y están juntos aquí también en Santo Aquí Domingo. también. ¿Por qué? Porque el negocito, entre comillas, de la expoliación a los dominicanos en la materia eléctrica, que es el tema que viene, está compartido entre españoles y norteamericanos. Por eso le decíamos al embajador norteamericano que sí, que en realidad él tiene que tratar de buscarle mercado a sus inversionistas, pero que nosotros los dominicanos tenemos el derecho de exigir que la gente que vengan aquí a invertir sea gente seria y que no sean este tipo de asaltantes que vienen aquí sin poner nada, poniendo muy poco, a quedarse entonces con un negocio que no le corresponde para expoliar entonces a los clientes. Y eso no es permisible allá, ni aquí tampoco. La crisis eléctrica. La CDE prepara propuesta para comprar acciones de la generadora Itabo. Bueno, andan buscando que le cambien la clasificación para que pueda ser Accesarse. sujeto de crédito de los bancos para poder hacer una operación. Bueno, quiero decir lo siguiente. En primer lugar, en lugar de anular todo aquel proceso en donde la sede fue despojada de lo suyo porque lo entregó Radamés Segura, que protestó primero y luego se puso un zipper después. En lugar de ir a los tribunales a deshacer aquello por incumplimiento, entonces ahora lo que se está es buscando cómo comprárselo para que se ganen un dinero y se vayan contentos. No se pongan bravitos, sí. Como se hizo pagándole 16 millones de dólares a la Enron después que ya estaba anunciada la quiebra. Y yo espero que investiguen bien eso. Yo deposité alguna documentación en manos de funcionarios idóneos del gobierno que los tienen. Yo espero que eso produzca sus resultados y que alguien vaya a sentarse en un banquito de esos duros que andan por ahí, que le llaman banco de los acusados en un tribunal. O como se hizo con lo de la industria azucarera, en donde tuvieron que resarcir a los señores a que le habían entregado los ingenios del Estado A los 15 mexicanos, millones de dólares y para que poder se fueran. seguir. Después que lo habían despojado y lo habían... Bueno, pero en última instancia, lo que yo quería darle como reflexión última de esta situación insólita es que está demostrando que fue un fracaso la bendita capitalización. sin todo el sol. Y ahora CDE se prepara a readquirir lo suyo, en lugar de anular todo el proceso que llevó al despojo de lo suyo. Pero es una admisión de que todo aquello fue mal encaminado. ¿Y qué dice la Suprema Corte de Justicia de eso? Que desestimó la instancia de inconstitucionalidad que presentamos un grupo de ciudadanos de este país. 2 instancias presentamos. Las desestimó las 2. ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí tenemos otra muy importante que dice Seaboard es una de las generadoras, denuncia que hay apagones pese a aumento de la generación y a su vez dice que no hay adecuada coordinación del sistema, es decir, que el centro de distribución parece que está manipulado. Esa parte yo la subrayé. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos diciendo desde el principio que lo primero que hizo la CREP en el gobierno de Leonel Fernández fue un disparate en lo técnico, que fue coger un sistema que estaba articulado que con sus deficiencias y fallos, el sistema eléctrico nacional, y lo desmanteló y le quitó entonces la pieza fundamental, que era el que mantenía precariamente, o la que mantenía precariamente el equilibrio, que era el despacho de carga. Ahí es que se juega la disponibilidad de energía con la demanda. Y entonces si hay algún fallo y salen algunas plantas o una planta, entonces allí es que se decide rápidamente qué circuitos apagar para evitar que se desplome el sistema. Bueno, eso debería estar incluso computarizado y creo que se estaba trabajando en esa dirección. El resultado es que como desmantelaron el sistema, esa pieza la quitaron de medio y se apagó el país.
en lo que se entendían todos los piratas a quienes le había tocado una parte del botín. Hasta que poco a poco tuvieron que restablecer una semblanza de despacho de carga que ahora tiene otro nombre. Pero ese es el asunto. Pero aquí ahora dice la Seaboard que no hay una adecuada coordinación del sistema. Y la CIBOR es una de las últimas que se ha incorporado con la generación al sistema, ha entrado al sistema. A pesar de que ahí parece que hay gente vieja con un nombre nuevo. Con un nombre nuevo. Sí. La próxima que viene... La AES advierte que suspenderá energías en los barrios pobres. La energía en los barrios pobres. Pero léete lo que sí. Entonces, Mejía da luz verde para que corten la energía. No, aguanta ahí. El presidente de la República da una respuesta a esa posición inaceptable de la AES. Y por eso yo hace un momento decía que a mi juicio en el Palacio Nacional no hay sentido político de nada. Y estoy incluyendo al propio presidente de la República. Porque decirle al presidente de la República, a la AES, que eche para adelante y que le corte la luz a los barrios pobres de esta capital, es provocar un levantamiento social, una poblada, señor presidente. Entre la idea de desalojar para hacer los proyecticos esos que andaban dando vueltas y que ahora regresan en la forma del cinturón verde, que conlleva el desalojo de miles de familias, no para beneficiar a la familia, sino porque hay que protegerla. Eso se parece como cuando en la guerra de Vietnam, para salvar al pueblo vietnamita, le dejaban caer toneladas y toneladas de bombas, ¿no? Para salvarlo. Entonces, para salvar a toda esa gente que está en las riberas y corren riesgo porque están muy cerca de las vías de agua, hay que desalojarlo. Bueno, pero así no se puede. Usted va a crear una reacción masiva. Son miles de familias que usted pretende desalojar. Y ahora también le pretende tirar a la AES encima. A la misma gente con quien este fiscal que usted tiene ahí, señor presidente, firmó un acuerdo para poner la fuerza pública a disposición de la AES, que es la entidad que más atropello ha producido entre los dominicanos. ¿Verdad? Y usted ahora le va a dar luz verde. Entonces yo le digo aquí que usted le aconsejó, y voy a usar sus propias palabras, señor presidente. Usted le dijo a Candelier que hay que ser flexible en entender la problemática social y la realidad de los dominicanos. Eso fue lo que usted le dijo a Candelier. Qué bien. ¿Y por qué usted no le aplica eso a los otros problemas, incluyendo este, en donde hay que atender cuál es la problemática social y la realidad de esos dominicanos a quien se pretende cortarle la energía, cuando hay una energía abusiva? Pero oigan esta otra parte. Dice la prensa de hoy que el pueblo mexicano se levanta contra una tarifa de 9 centavos de dólar el kilo. Ay, María. Entonces hay todo un reportaje. Aquí son 14. Aquí hay todo un reportaje que se pregunta. Aquí son 2.85, casi 3. Pueblo mexicano se levanta contra tarifa de 9 centavos.4. Aquí la tarifa doméstica promedio es de 12.85 centavos de dólar y no pasa nada. Y aquí hay una pregunta. Si porque le iban a aumentar la tarifa eléctrica promedio doméstica 9 centavos de dólar el kilovatio hora, los mexicanos protestaron enérgicamente, ¿qué hubieran hecho si el incremento hubiera sido igual a la tarifa promedio que pagan los hogares dominicanos, que es de 12.85? Le prenden fuego a la Ciudad de México. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Nada. Bueno, yo he dicho, ya a lo largo de los años que tengo encima, que he aprendido a conocer un poco mejor a mis conciudadanos, que nosotros somos muy pacientes, excesivamente pacientes. Y digo excesivamente porque entonces cuando reaccionamos venimos con una carga también excesiva. Y entonces hacemos cualquier disparate. Entonces no es bueno que sigan corriendo, apretando la tuerca porque le van a correr las roscas. Esta situación
El gobierno tiene que saberla manejar, para eso es la política. Primero, para responder al compromiso fundamental de gobernar bien. Y segundo, porque cada cosa, cada decisión tiene una respuesta, tiene una reacción. Y no es posible que esto no se esté pensando o que se esté ponderando debidamente. Y para agregar un último elemento a las expresiones del señor presidente, a mí me llamó la atención el hecho de que él llamara chantajista a la ADP y no llamara chantaje a lo que le estaba haciendo la AES para el cobro de la tarifa eléctrica. Y hay que tener en cuenta que aquí hay un cálculo de que el mercado eléctrico mueve anualmente 890 millones de dólares al año. El mercadito de República Dominicana. Por eso tenemos esos piratas metidos aquí. 890 millones, son casi 900 millones de traducidos a pesos, ¿verdad? Pues deben ser, ¿cuánto? Como 12.000 millones de pesos, ¿verdad? Anuales. Y el cardenal, desde luego, responde ahora también y critica que le corten la luz a los pobres, porque el cardenal está en su asunto. Tenemos que decir que nuestro invitado de hoy parece que el tráfico debe haberlo atrapado en alguna parte, que todavía no ha llegado. Pero bueno, si no podemos entrevistarlo hoy, pues entrevistaremos otro día al doctor Canelo, el amigo. Exacto. Pues la AES responde entonces que el aumento de los apagones depende del gobierno, porque ellos le han planteado una posición al gobierno de que debe pagarle o que le subsidie las pérdidas. O que le subsidie el 50% de la tarifa. De la tarifa. Oigan eso, el 50%. Entonces uno le pregunta, pero ven acá, ¿y qué hizo la CREP? Pues tenemos que volver a la CREP. O la CREP fue que estableció las reglas de juego y no seleccionó a esta gente. Y no era sobre la base de que esta gente sabía lo que estaban asumiendo, que la CREP le entregó este asunto. Ahora estos se van a echar para atrás porque el negocio es malo para ellos. Pero si fuera bueno y malo para los dominicanos, ellos querían quedar ahí y no le toquen nada porque les va bien. Pero ahora, como les va mal, entonces están exigiendo que el Estado dominicano le subsidie el 50% de la tarifa a los dominicanos para que a ellos les vaya muy bien y no tener problemas. Qué bien, ¿eh? Ahí los subsidios son válidos. Cuando son directos del Estado a una empresa del Estado no son válidos. No. Bueno. No. Entonces pasamos al enfrentamiento de la Junta Central Electoral con la Suprema Corte de Justicia. Otra cosa. Junta Central Electoral convoca partidos para discutir sentencia de la Suprema y decidirán entre ellos si la acogen o no la acogen. Esa fue una convocatoria que salió el sábado y hoy dice... Junta Central Electoral dividida por fallo de la Suprema. Es decir, hay miembros de la Suprema que dicen que la Junta Central Electoral tiene jurisdicción sobre las decisiones de la... Perdón, que la Suprema Corte de Justicia tiene jurisdicción sobre la Junta Central Electoral, las decisiones de la Junta Central Electoral, y otros, como el presidente, que dicen que no. Pero nosotros, en primer lugar, estamos de acuerdo con la intención de la medida de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene a fortalecer el propósito de crear un verdadero vínculo entre los posibles elegidos y los votantes, es decir, entre los candidatos y los votantes. Que no se aparezca a nadie, que porque tenga muchísimo dinero, déjame ir a hacer campaña en tal jurisdicción. Nosotros no lo conocemos. Pero anda regando muchísimas papeletas. Eso distorsiona el proceso político y lo corrompe. Tenemos ya a nuestro invitado. Bueno, vamos a darle cabida al amigo Canelo, aunque vamos a tener muy breve, desgraciadamente. Sí, un espacio muy breve, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer los arreglos aquí.
Bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan del programa con nuestro amigo, el doctor Frank Canelo, el colega, miembro del directorio de Unión Nacionalista, médico naturista. Vamos a ver rápidamente, Frank, si tú nos hablas algo de los propósitos de la medicina naturista y el contexto de digamos, un objetivo más amplio, que es el de una vida más sana, la reducción de elementos contaminantes del medio ambiente, del uso de químicos en medicina, en la producción industrial y agrícola, en fin, todo lo que tiende a atentar contra la salud de los ciudadanos. Sí, claro, se había obviado mucho la integración del ser humano de una forma sana al ambiente. Esto venía dado por una inconsciencia, una irracionalidad de los seres humanos que va dentro de nosotros. Entonces ya de un tiempo a esta parte un grupo de médicos está más consciente de que se puede vivir sano, de que la gente no tiene que padecer tantas enfermedades. El promedio de vida del ser humano está muy bajo para lo que debiera ser. Perdóname, ¿y eso no estaría también impulsado por el afán de lucro de gente sin ningún tipo de concepto ético de las cosas? Definitivamente. De hacer dinero, aunque sea a costa de la salud de la gente. Definitivamente, sí, la industrialización que comenzó a principios del siglo tuvo que ver mucho con el deterioro de la salud. Si se toman muestras de espermatozoides, si se toman muestras de la salud del ser humano de hace 40 años, la muestra de espermatozoides de los hombres de hace 40 años tenían más cantidad y más calidad que los de ahora. ¿A qué se debe? La industrialización que nos han metido, que ya todo tiene colorante, tiene aditivos, tiene pesticidas. Y entonces, pues, el ambiente se ha contaminado muchísimo. Hemos desarrollado una agricultura sobre la base de químicos, de productos petroquímicos. Sí, entonces yo tuve una conferencia hace como 2 meses con el YAT que me invitó, porque ahora hay un interés por el cultivo orgánico, para eliminar los pesticidas del suelo y de los frutos. Eso es una gran cosa. El consumidor ya se está haciendo más consciente, más exigente, y lo que viene ahora es la motivación para que el consumidor obtenga el poder que tiene para exigirle a las empresas. Pero ese consumidor, ¿dónde está ubicado con esa conciencia? ¿En los países avanzados? No, se está comenzando a ver, se está comenzando a ver en los países avanzados, donde ya una tercera parte en unos países o 2/3 partes en otros países exigen que las empresas que fabrican las cosas para el ser humano sean éticas, que respeten el ambiente. Ya en los países muy desarrollados, el consumidor dice, esta empresa no está cumpliendo con el ambiente, entonces hay boicot. Se están dando boicot contra empresas que no... Esos son consumidores conscientes. Sí, se dice que en este milenio va a aparecer ese tipo de consumidor proactivo. Y en este mundo del tercero y cuarto mundo, que lo que está por delante es si tenemos hambre, si comemos o no comemos. ¿Tú crees que la gente está midiendo eso? Hay un problema, y es el ejemplo que está dando el Payananita, que está dando otros profesionales, de pertenecer al grupo Comunidad Nacionalista de conciencia. Lo único que puede salvar a los países desarrollados de lo que viene o de lo que está pasando es que los profesionales asuman responsabilidades y que se unan, porque ¿quién va a defender a un pueblo si no es la gente que tuvo oportunidad de ir a la universidad? ¿Y qué papel entonces tendría que jugar la academia en ese tipo de conciencia para el profesional? Eso es un para vacío. el que va a la escuela. Es un vacío muy grande que aquí la educación nuestra, por ejemplo, comenzando por República Dominicana, no está integrada al desarrollo de los países. Aquí las universidades lo que están es recibiendo dinero para fabricar profesionales y no se están integrando a dirigir el desarrollo de la comunidad. O sea que son profesionales que están divorciados del propósito mismo del desarrollo. Porque su academia está divorciada. Las universidades aquí lo que están haciendo es dinero solamente. Pero no están diciendo la agenda para nuestro país, para producir profesionales que se integren y que cambien el ambiente donde van, es esta. Tenemos que enseñarles conciencia ambiental, tenemos que enseñarles ética política. Bueno, ese es un punto importante porque yo lo iba a decir. ¿Cómo es que vamos a nosotros a formar profesionales y no formemos ciudadanos? Es decir, ni siquiera le enseñamos el deber ciudadano para que podamos construir un Estado democrático. Exactamente. Entonces, ¿estamos haciendo qué? Un monstruo técnico que está divorciado. Haciendo un país muy sociedad. débil y muy frágil a todas las cosas malas que salgan de dentro y de fuera. Porque ese profesional lo que le preocupa es conseguir un vehículo lo más caro posible, integrarse a un trabajo, no importa de quién sea el trabajo. ¿Qué se está dando en este país? Bueno, que estamos cayendo en un estado monopólico, donde hay ciertas capitales que se están repartiendo en casi cargo del país. La universidad no dice nada,
Los gremios no dicen nada porque los gremios se han politizado también. Se Ahora, han constituido, sería el término. para usted ser rector de la universidad, usted tiene que sentarse con los 3 partidos políticos para que se dé un consenso para que lo elijan. ¿Cómo va a ser? Es una aberración que no debe ser. Sí. La universidad donde nosotros estudiamos, eso debe ser un santuario. Ahí no debe meterse ningún político, sino académicamente dirigir eso. Entonces, ya para surgir un rector tiene que sentarse con el PRD, con el PLD y con el Reformista para hacer un consenso para poder ganar. Entonces, eso compromete la conciencia del profesional y de esa universidad que debe estar dirigiendo el cambio en la sociedad. Hay otras universidades que Pero por reciben eso fondos de fuera. tú ves esa involución que se ha producido en la universidad estatal, la Entonces, Universidad sí. Autónoma de Santo Entonces, la Domingo. medicina alternativa viene a cuestionar, se dice que es una medicina no comprometida, independiente de los laboratorios. A nosotros no nos visitan los laboratorios. Independiente. Ni los vendedores de eso. No, de todas Visitadores, ¿verdad? independiente. Nosotros decimos, el ser humano puede ser sano si lleva a cabo estilos de vida sanos como son cuidar el medio ambiente, así que el medio ambiente esté sano, porque si el oxígeno que respiramos está en una concentración de un 14% en promedio, y ya en Santo Domingo no debe andar por ese 14, sino quizás por un 9, porque aquí no hay control. Los carros no tienen catalizadores. Bueno, esto no te hay- iba a decir, no hay control, pero para garantizar el oxígeno tampoco hay control para evitar los contaminantes. No. Hasta el otro día estábamos emitiendo plomo en el ambiente. Sí, con la ayuda de Con gente asunto. como usted, profesional como usted, que dijo, no, es que no hay necesidad de eso, entonces ya sé. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos viendo en el listín, la primera página, Mejía acoge propuesta de ampliar el cinturón verde. Entonces, esta propuesta es ya un grito de alarma de gente consciente, ecologista. Que, Yo no estoy muy seguro de eso, lo estábamos criticando ahora mismo. No, hay Porque eso, gente- hay una vuelta del contenido asunto ahí. de desalojo de miles de familias, con el supuesto de proteger a la familia, pero hay un negocio de bienes raíces detrás de todo. hay algunas personas, yo voy a hablar con personas que yo sé que están en ese patronato que son serias, por ejemplo como Eleuterio Martínez. Entonces yo voy a hablar con él, que es una gente muy consciente, para entrevistarlo en el programa que tenemos. Yo creo en que cadena, tenemos que hacerlo otra vez, porque Para ahora ver- sí se nos acabó el tiempo. para separar una cosa de otra. Pero no, pues yo estoy disponible para como Perfecto, ustedes ordenen. y trata de conseguir a Eleuterio. Sí, yo puedo venir Para con ver si Eleuterio. hacemos un programa especializado solamente en estos temas. Sí, ¿qué día podría hacer para comprometernos en público? Lo podemos hacer. Este programa está a disposición de Perfecto. todo lo que tienda a mejorar la condición y calidad de vida de los Tan dominicanos. pronto yo lo consiga, le aviso y porque lo que usted dice, usted siempre es muy puntual, muy acucioso, tenemos que separar la verdad de la mentira, porque es el problema de este país, que las informaciones están muy comprometidas. Totalmente. Bueno, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Le damos las gracias al doctor Frank Canelo. Le aseguramos que lo traeremos junto con Eleuterio Martínez a hablar sobre los temas de ecología y los atentados contra la salud del pueblo dominicano. Les hablamos y